todo tiene una historia, todo tiene un principio. Y más allá de que me comentes, ¿no? Porque eso lo platicamos la vez pasada, cómo fue que surgió Coder House. ¿Qué es lo que pasaba, no? En ese momento, ¿cuál le fue la oportunidad y cuál era el problema que ustedes detectaron que empezaron a solucionar por medio de la propuesta inicial con la que empiezan Coder House? Ya Coder House tiene 9 años, así que lo que voy a contar forma parte de un contexto que hemos vivido como humanidad, donde en el 2014, 2015 había una necesidad de programadores abismal. Estábamos viviendo una época de pleno empleo. Yo empecé a trabajar de programador en el 2009, 2010 y había pleno empleo. O sea, esto significa que estaban buscando programadores hasta abajo de las piedras y formándolos y capacitándolos y yéndolos a buscar a la universidad o a la facultad para que empiecen a formar parte de un negocio absolutamente creciente. En aquel entonces, en el 2014, 2015, Cristian Patiño, que es el CEO de Coder House, quería salir a aprender a programar. Hizo un curso de programación y ese curso de programación sintió que no cumplió con sus expectativas, por lo tanto dijo, bueno, debe haber alguna alternativa, debe haber alguna opción más en el mercado local que me nutra de esta necesidad de aprender a programar de una manera diferente. Y en ese entonces no la encontró, por lo tanto dijo, bueno, ¿qué hay en el mercado mundial? Y en ese entonces empezaba a haber mucho auge de los bootcamps, un proceso formativo súper intensivo que te prometía aprender una habilidad en ese periodo de tiempo y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto acá en Argentina? Y en paralelo yo estaba empezando a dar clases. Por lo tanto, nuestros caminos se terminan uniendo un año después de la creación de Coder, donde yo finalmente llego a Coder House mediante una red de networking y le propongo a Chris ser profesor y generar contenido y distintas cosas que Chris necesitaba hacer en ese entonces. Y ahí es cuando me empiezo a sumar. En Coder House ya cumplía un año, había una determinada regularidad de cursos, de cantidad de estudiantes y en ese entonces yo empiezo a ser profesor. Empiezo también a ver cómo estaba compuesto Coder House. Coder House era una pequeña estructura de 5 o 6 personas, donde estaba gestionado a través de un WordPress y un Excel. Le propongo, bueno, quizás me parece que puedo aportar muchísimo valor tratando de agilizar, automatizar muchísimas tareas manuales que en aquel entonces hacían por mero conocimiento de la tecnología que tenían disponible, y al poco tiempo pasó a estar full time en Coder House y a partir de ahí empezamos a escalar y ese camino nos trajo hasta el día de hoy, habiendo logrado muchísimos hitos súper importantes. Principalmente haber transicionado de un modelo presencial, donde dábamos clases en espacios de ocio de coworking, hasta agosto de 2019, donde decidimos pivotear, pasamos a un modelo online y de ese modelo online hemos dado con el éxito que unos meses después se convirtió en un mal que por bien no venga, que fue la pandemia, y ahí crecemos exponencialmente. Y eso nos trajo al día de hoy, donde estamos egresando a casi 200.000 personas por año. Tenemos miles y miles, cientos de miles de estudiantes en toda Latinoamérica, incluido Brasil y algunos países en Europa. Y está bien curioso e interesante porque dices, ¿no? Esta parte de que inicia con estas ganas de aprender y de tratar de encontrar recursos, y algo de lo que carecía Coder House, al menos en su inicio, era la parte de tecnología, ¿no? Cuando se buscaba en ese momento, ¿no? Entonces es como un poco curioso, ¿no? Cómo los caminos se encuentran y que al final la tecnología fue lo que determinó un poco el escalamiento, además de otras estrategias que comentabas, que se venía la pandemia, que la base de usuarios incrementó, y me supongo, al menos en el relato que me comentas, que no estaban preparados para este crecimiento, pero cuéntame cómo fue en esas fechas cuando empezaron a suscitarse ya esta base de usuarios que empieza a crecer, qué es lo que pasó operativamente hablando, que creo que es muy interesante cómo empiezas a ajustarte, ¿no? Ya en diferentes procesos, vuelves un poco, me imagino, que a lo manual, pero empiezas a integrar tecnología, aunque no se integra de la mejor manera, y diferentes retos ahí en temas de servicio al cliente, supongo. Nosotros habíamos construido ya bastante software para que desde los años, desde el 2015 hasta el 2019, y en todo ese tiempo habíamos aprendido un montón de errores, habíamos mejorado, habíamos escalado muchísimos sistemas, pero a medida que fuimos redescubriendo el modelo online, implementándolo en nuestra metodología de alguna manera, tuvimos que rehacer muchísimo en nuestro código, tuvimos que refactorizar, reintegrar, mejorar reportes, mejorar dashboards, mejorar un montón de aspectos que fuimos reaprendiendo a medida que íbamos transicionando del modelo presencial al online, porque empezaban a aparecer otras variantes. Teníamos que evaluar a cientos de estudiantes cuando quizás en el momento presencial era un grupo más pequeño de estudiantes activos y empezaban a estar otros integrantes dentro de las comisiones. Entonces era estudiantes y profesores, y de repente empezaron a aparecer la figura de los tutores, empezaron a aparecer otras elementos o artefactos dentro de la dinámica de las clases que necesitábamos evaluar. Necesitábamos cambiar las preguntas, necesitábamos cambiar las encuestas. Claramente necesitábamos contratar gente para poder hacerle seguimiento a todo eso. Por lo tanto, en agosto de 2019 aproximadamente, éramos menos de 20 personas, y ya para cuando comenzó la pandemia estábamos arriba de 50 personas y no parábamos de contratar, y durante los meses que siguieron, donde quizás otras empresas estaban desvinculando gente para hacer recortes y ajustar por lo que representó la pandemia para muchos negocios, nosotros contratábamos un montón de personas para ayudarnos a mantener la calidad y mejorarla, mejorando las encuestas, mejorando las preguntas, mejorando todos los puntos para que
pueda escalar tanto la calidad con la cantidad de estudiantes que empezamos a recibir y que eso pueda ser lo más orgánico posible. Una de las estrategias que por ahí te comentaba y que observábamos, ¿no? Desde este lado, era este tema del podcast, ¿no? Al final, estamos en un podcast y también por ahí hubo una iniciativa en su momento de Coder House de lanzar un podcast con diferentes temáticas, ya sea desde temas hasta como un poco casos de éxito de algunos exalumnos o de algunos profesores que compartían su conocimiento por ahí, ¿no? Como esta especie de plataforma para poder amplificar, ¿no? Lo que hablábamos de este mensaje. Cuéntame de esa estrategia, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron en el podcast? ¿Qué les llamó la atención de ese formato en específico? No sé si tuvieron resultados medibles en función de ello. Claramente en la estrategia de contenido, de hecho nosotros tenemos nuestro propio estudio de generación de contenidos y tenemos otro estudio en Brasil y generamos mucho contenido, muchísimo contenido, y claramente el podcast es un medio más por el cual transmitir contenido. Y ahí creo que se fueron probando distintas técnicas, donde videos que se pasaban a audio y ese audio se iba a Spotify, claramente, creo que lo más básico de todo. Luego se empezó a experimentar con solamente audio, o sea, no tenía formato video. En Argentina durante un tiempo lo hicimos, creo que durante 1 año y medio, casi, o 2 años. Después hubo un parate y ahora volvió con todo en Chile y en Brasil, generando contenido para las cuentas de Chile y para las cuentas de Brasil correspondientemente, porque está en portugués. Y se prueba como un formato nuevo. Seguramente tengamos resultados, esto es más YouTube y podcast, es más a largo plazo, hay que sembrar, pero por ahora para mí es un formato que hoy por hoy, que creo que el podcast se está reinventando bastante porque está incorporando el formato video y cada vez es más profesional y cada vez hay más preparación. Creo que es un formato muy a tener en cuenta. Claramente le damos otra oportunidad más. Obviamente hay algo ahí que además sirve para capturar más audiencia, porque no todo el mundo puede estar viendo YouTube. Es difícil hacer 2 cosas a la vez y que la segunda cosa sea ver YouTube y no sé, estar haciendo otra tarea. En cambio, cuando vos tenés un podcast, vos podés estar, no sé, cocinando, lavando los platos y al mismo tiempo escucharlo. Imagino ese tipo de situaciones porque a mí me sucede y sin duda creemos que va por ese lado, ¿no? Generación extrema de contenido y de valor. Pareciera que todos también se están migrando a un tema audiovisual, pero también es por esta parte, pienso, de lo atractivo, ¿no? Que son estas plataformas como más de formato corto y que principalmente el formato que por ahí se consume es video, entonces eso hace que esa atracción y al momento de que una marca voltea y ve, le pueda hacer sentido porque también puedes aprovechar ese contenido para poder hacer una multidistribución en diferentes formatos. ¿Cómo crees que complementan o se contrastan el tema de la educación online con este mundo tradicional? La pandemia aceleró muchos procesos y vio también muchas falencias, todo el proceso formativo que nosotros hemos vivido cuando éramos más jóvenes, incluso cuando somos adultos también, si estamos en cursando en alguna universidad o algún proceso que consideremos un poco más tradicional. Y esas falencias hoy se están sanando o están satisfaciéndose mediante la educación online o metodologías híbridas, metodologías sincrónicas, asincrónicas, como que empieza a haber más opciones en el abanico de posibilidades que uno tiene para poder elegir, ¿no? Si bien el sistema tradicional, que podemos como verlo como deprecado o anticuado, se está reinventando también, no se está quedando atrás, simplemente que lleva tiempo. Lleva más tiempo que lo demás, sin duda, y sobre todo si son organismos regulados quizás por el Estado o son mismas universidades o colegios del Estado, van a su velocidad, van a la velocidad que pueden. Al final del día, nosotros podemos ser súper flexibles porque tenemos esa posibilidad, porque estamos montados sobre tecnología, manejamos procesos súper ágiles, y la velocidad del Estado es otra. Eventualmente llegará, se tomará su tiempo, pero eventualmente llegará. No descarto ni la una ni la otra. Hoy están las opciones ahí en el mercado y las personas son libres de elegir, siempre que puedan, cuáles mejores satisface esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo un MBA y lo estoy haciendo 100% online, nunca fui a la universidad. A diferencia de quizás cuando hice mis 2 carreras anteriores, cursaba todos los días en la universidad y voy a ir otro extremo en paralelo. Mi novia, que está también cursando en la universidad, va 2 veces por semana a la universidad y 2 veces por semana son online. 100% online. Entonces, de alguna manera, se están adaptando cuando quizás en otro momento, prepandemia, era todo presencial. Creo que vamos a ese modelo, cada uno encontrará lo mejor, ¿no? Para mí, lo online en vivo es la clave. Creo que estoy convencido de que es por ahí y Coder House estamos súper alineados con eso. Y las demás opciones encontrarán su funcionalidad donde más consideren enriquecedor.